Esto lo van a leer. Parte funcional, vamos a ver acá. Les decía hace un momento que nosotros para hacer una punción, un drenaje pleural, tenemos que ir por encima del arco costal, ¿sí? No lo podemos hacer por debajo porque por debajo están los elementos intercostales, los vasos intercostales. Entonces siempre uno cuando ya va a hacer su punción, prepara previamente, se preparó todo su equipo, tiene su ayudante que está ahí cercano, anestesia, hace su limpieza, anestesia, ubica el espacio donde va a hacer su punción, hace su incisión en la piel para que no tenga problemas para pasar, inclusive si hace un adulto se le puede divulsionar un poco los músculos que están cubriendo la pared torácica, ¿no? ¿Qué músculos era el que cubre la pared torácica? El acerrato, ¿no? El serrato mayor, entonces hay que divulsionar ese músculo, ¿no? Para poder ingresar de frente a los intercostales. Los intercostales son músculos más lábiles, se pueden perforar rápidamente, pero cuando menos el serrato hay que divulsionarlo. Y si es sacerdotito, la grasa, ¿no? Hay que traer. Entonces, y siempre guiándose, poniendo el dedo sobre el borde superior. Entonces, teniendo el dedo sobre el borde superior, uno puede entrar ya con el trócar o con la pinza, ya calzando a la sonda, de frente, perforar la pared torácica. Siempre el catéter hay que ponerle más huequecitos y tener un límite, amarrarlo un límite, darle un límite hasta dónde va a ingresar, calcular el grosor de la pared para que el último orificio que hemos hecho esté dentro de la cavidad torácica, porque si lo dejamos dentro de la pared va a ser un enfisema, en lugar de hacer un bien le hacemos un daño. Entonces le hacemos los orificios suficientes para que pueda evacuarse lo más rápidamente posible el contenido que hay, que puede ser pus, que puede ser líquido, puede ser sangre, ¿no? Entonces siempre en el borde superior de la... Primero hay que hacer una punción exploradora, hay que ver qué contenido hay, sacar una muestra que lo mandamos para cultivo y ya después le ponemos el tubo. Cuando anestesiamos, ahí hacemos la punción exploradora, ¿no? Igual también podemos hacer un taponamiento cardíaco, sujeto que ya no comienza a fallar el corazón, hay un proceso respiratorio, infeccioso, hay que hacer una punción cardíaca. Vamos a ver a qué nivel se hace. Debajo del apéndice sifoides, dirigiéndose hacia la línea media clavicular, ahí punzamos. 2 o 3 centímetros, ya estamos en el espacio pericárdico y hay que aspirar. Podemos salvar la vida a un sujeto, pero conociendo, sabiendo. Los límites hacia arriba, decimos que el límite entre cuello y tórax es por una línea que está entre la articulación acromioclavicular que viene hasta sobre la clavícula, ¿no? Y hacia atrás a nivel de la séptima apófisis espinosa o la prominente. ¿Por qué prominente? Porque sobresale. Dentro del grupo de ustedes no hay siempre uno que saca la cabeza porque quiere ser el que quiere, todos quieren que lo vea, ¿no? El figuret, igualito en las apófisis espinosas cervicales hay una sobresaliente, una que saca más el cuello, ¿no? Esa es la prominente, la séptima, y nosotros aprovechamos eso para delimitar lo que es cuello y pues, pero eso es una solamente literal, ¿ya? Porque el cuello también tiene una parte cervical que está justamente en este triángulo subclavio, no porque está debajo de la clavícula, sino porque ese triángulo conforma la clavícula, que ya lo vamos a ver en cuello esa parte. Esto ya lo hemos visto, voy a tratar de pasar más de todo a corazón y pulmones. Miren ustedes, ahí está. Junto a la cúpula pleural llega a ese triángulo, al triángulo subclavio. Entonces, el peligro cuando punzamos una vena yugular es pinchar el saco pleural y le vamos a hacer un colapso, vamos a hacer un neumotórax. Si entra sangre, un neumotórax. Si entra agua, hidrotórax. Entonces hay que descomprimir. Y dependiendo del elemento que lo conforma, tenemos que punzar. Si es aire,
aquí en el segundo o tercer espacio intercostal, línea media clavicular. Si es otro tipo de elementos, líquido, pus, sexto espacio intercostal, línea media o línea axilar posterior. Miren ustedes, nosotros normalmente utilizamos la mitad de nuestra capacidad ventilatoria para hacer nuestra vida normal. Cuando nuestros pulmones van a llegar hasta los sacos, hasta los ángulos costodiafragmáticos, hasta acá, cuando hacemos una inspiración forzada. Solamente en ese momento, cuando estamos con el ejercicio brusco, estamos en competencia física, ahí recién hacemos uso de nuestra máxima capacidad ventilatoria. Pero dentro de nuestra vida normal, en ese momento que estamos en estado pasivo, entre máximo 40% de nuestra capacidad ventilatoria la utilizamos. Por eso cuando estamos un poco contraídos, queremos relajarnos, hacemos una inspiración forzada y dejamos que el aire salga lentamente para oxigenarnos mejor y relajarnos un poco, ¿no? Hacemos 2 o 3 veces eso y nos mejora nuestro estado físico. También para ver las proyecciones acá de las cisuras. En el lado derecho tenemos 2 cisuras, una cisura transversa a nivel del cuarto espacio intercostal y la cisura transversa que también de ahí nace, pero viene hasta la parte inferior, hasta el sexto, séptimo espacio intercostal, la oblicua, que separa, la cisura transversa separa el lóbulo superior del lóbulo medio y la oblicua al lóbulo medio del lóbulo inferior. En el lado izquierdo solamente tenemos la oblicua, porque no tenemos lóbulo medio, solamente el lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, cuando nosotros auscultamos un pulmón o auscultamos un tórax, ¿nos conformaríamos solamente con escucharlo por delante? No, ¿no es cierto? Tenemos que escucharlo también por detrás, tenemos que escuchar tanto adelante como atrás. ¿Por qué? Porque no podemos explorar todo el pulmón por la parte anterior, ni tampoco lo podemos explorar todo el pulmón por la parte posterior. Entonces, adelante, miren, en el lado derecho podemos escuchar la parte superior, la parte anterior del pulmón, del lóbulo superior, pero no podemos escuchar el lóbulo posterior, el segmento posterior. Podemos escuchar el medio y el lateral del medio, pero no podemos escuchar nada del inferior, porque el inferior está atrás. El lóbulo inferior está atrás. En el lado izquierdo podemos escuchar la parte anterior, antero y superior del izquierdo y también los lingulares, pero no escuchamos nada del inferior, porque el inferior está tapado por los lingulares. Entonces tenemos que voltear al paciente o decirle que voltee para poder escucharlo. Recuerden que en la parte posterior tenemos un espacio que podemos escuchar panorámicamente los ruidos que hay en el tórax. Ese espacio es un triángulo y justamente se llama el triángulo de auscultación. ¿Quién lo conforma ese triángulo? El borde interno de la escápula, el borde inferior del trapecio y el borde superior del músculo dorsal ancho. ¿Por qué le decimos al sujeto que cruce el brazo adelante? Para que ese triangulito chiquito se amplíe. Entonces, al decirle al sujeto que cruce los brazos adelante, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando a los omóplatos, a la escápula. Lo separo de la escápula y entonces el triángulo se agranda y me permite poner la campana del estetoscopio y hacer una exploración panorámica. A un lado, a otro lado. Si encuentro diferencias entre uno y otro, trataré de auscultar arriba, al medio, al centro y ya puedo focalizar dónde está el problema. ¿Para qué me sirve eso? Para poder pedir un examen y confirmar lo que estoy pensando. Le voy a pedir una radiografía frontal y una lateral del lado que está afectado. De tal manera, con eso ya está respaldado mi historia clínica, mi examen clínico y mi diagnóstico, de hecho. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico no lo hacen los exámenes auxiliares, el diagnóstico lo hace uno, con la historia que saca y con el examen clínico que hace. Los exámenes son para confirmar lo que uno ha sospechado. Ahí tienen, eso más o menos es la posición del pulmón cuando nosotros en este momento estamos utilizando. O sea, a media caña, a mitad de la capacidad ventilatoria. ¿Ah? Los sacos pleurales están cubriendo al pulmón.
Recuerden que entre pleura y pleura hay un escaso líquido que le permite el desplazamiento de las serosas para evitar la fricción. No hay un espacio real, es un espacio virtual. Aquí estamos viendo que se ha cortado y está pegada la víscera, ¿no? La pleura visceral a la pleura parietal. Y los senos costo-diafragmáticos están libres. ¿Por qué? Porque no está exigiéndose, porque este sujeto ya está reposando hace rato, ¿no es cierto? Entonces el pulmón está colapsado. Pero sí se puede apreciar las cisuras, miren, la cisura oblicua y la cisura transversa en el lado derecho. Y aquí solamente la cisura oblicua. Y aquí, ¿quién está en el centro? El pericardio, que está separando a los dos sacos pleurales. Acá adelante, miren qué tenemos, a la vena y a la arteria mamaria interna, como elemento del mediastino anterior. Esto también ya lo dijimos para el caso de las punciones. La línea media, axilar media o axilar posterior podemos utilizar. Quizá algo para decir sobre los arcos costales. Los arcos costales al inicio son huesos planos que están en forma horizontal. La primera costilla es horizontal y es la más chiquita, pero la más ancha y más cerrada. Conforme va bajando, se van transformando, se van cambiando de posición. Lo que eran horizontales tienden a ser verticales. Entonces la cara superior se convierte en cara externa y la cara inferior se convierte en cara interna. El borde interno se convierte en borde superior y el borde externo se convierte en borde inferior, ¿sí? Las más pequeñas arriba y las más grandes a nivel del séptimo arco costal. ¿Ah? La máxima amplitud del arco costal entonces a nivel del séptimo arco costal. Luego los arcos costales van a estar unidos a los músculos, al músculo que conforma el diafragma. El diafragma tiene tres porciones: la porción posterior, que son los pilares lumbares, al costado, la parte costal, y adelante la porción cifoidea. La porción cifoidea es más pequeña, ¿no? Y la porción costal un poco más extendida, pero más delgada. En cambio, atrás los arcos lumbares son los más gruesos. ¿Hasta cuándo el tórax está unido con el abdomen? ¿Hasta cuándo el espacio pleural con el espacio peritoneal está unido? Hasta las 14 semanas. A las 16 semanas este espacio pleural y el espacio peritoneal deben separarse, deben decirse adiós. Entonces el espacio pleuroperitoneal está permeable hasta las 14 semanas. O sea, a las 16 semanas ya debe cerrarse. Cuando no se cierra este espacio pleural, se convierte en la hernia diafragmática. La hernia diafragmática de Vogdalek es la izquierda, la costo lumbar izquierda. Por eso se llamaba la hernia diafragmática posterolateral. ¿Quién lo describió? Lo describió Vogdalek, por eso lleva su nombre. La hernia diafragmática de Vogdalek es la izquierda. Pero no solamente puede haber en la izquierda, puede haber también en el lado derecho. La misma complicación, solamente que la sintomatología lo va a dar más tardíamente. En cambio, en el lado izquierdo, la sintomatología es inmediatamente que nace el niño. La dificultad respiratoria, el hundimiento del abdomen, hace que se sospeche en una hernia diafragmática. Pero solamente hay la hernia diafragmática de Vogdalek, no. También puede haber las retrocifoideas, la de Morgani, por desembocadura anómala de vasos, del abdomen hacia el tórax. ¿Qué más? También el esófago va a divulsionar al pilar derecho. Al pilar derecho lo va a divulsionar en dos subpilares, un pilar derecho y otro izquierdo. Cuando el pilar izquierdo es muy débil, se presenta la hernia del hiato, o hernia por pulsión, hernia del hiato, por debilidad de la porción izquierda del pilar derecho.
de la parte posterior. Ahí está la función. Músculos intercostales, el externo como mis dedos cuando yo pongo las manos en mi bolsillo, así, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, músculo intercostal externo. Y el interno es al revés, de arriba hacia abajo pero de adelante hacia atrás, ¿sí? Pero eso es en la posición pasiva, en la posición expirativa, pero en la posición activa, cuando inspiramos, los músculos se tornan paralelos. ¿Por qué? Porque se ha elongado la jaula torácica. Entonces, al elongarse la jaula torácica, los músculos se tornan paralelos. Los arcos cambian de posición. Es una función para drenar un neumotórax. Ahí están los pulmones. ¿Quién lo irriga los pulmones? La principal irrigación de los pulmones, ¿quién lo va a hacer? La arteria pulmonar. Pero a los bronquios, ¿quién irriga? Las arterias bronquiales. Y las arterias bronquiales ya viene directamente de la aorta. La pulmonar, ¿de dónde sale? Del ventrículo derecho. Pero ¿qué sangre lleva la pulmonar? Sangre venosa, ¿no? Sangre insaturada. ¿Para qué van los pulmones? Para hacer el intercambio gaseoso, que se llama la hematosis, ¿no? Y va a regresar por las venas pulmonares que van a formar la aurícula izquierda. La tráquea es un órgano cartilaginoso muscular conformado entre 18 a 20 anillos traqueales. El último cartílago se va a invaginar hacia atrás formando un espolón. A eso se le llama la carina. Y esta invaginación va a hacer que se divida la tráquea en dos tubos, los dos troncos bronquios primarios, el derecho y el izquierdo. ¿Cómo lo diferenciamos? Por el tamaño y el grosor. El derecho es bien corto, 2 a 3 cartílagos y inmediatamente da su hijo. El primer tronco secundario o lobar superior, que a su vez se divide en tres bronquios de tercer orden. Y estos bronquios de tercer orden se llaman troncos segmentarios, ¿sí? Troncos segmentarios. Uno hacia adelante, otro atrás y otro arriba. Apical, anterior y posterior. Luego inmediatamente sale otro bronquio lobar, el bronquio secundario medio, con dos bronquios, medial y lateral. Miren, a propósito, estoy poniendo mis dedos, así lo vamos a diferenciar. El bronquio lateral es más grueso que el medial. Y luego va a terminar en cinco bronquios segmentarios. Uno que se queda arriba y hacia atrás. Arriba, apical. Hay uno dentro, uno adelante, otro hacia afuera y otro detrás y debajo del apical. Los 4 últimos llegan a la base, por eso tienen apellido. El que no tiene apellido, que no tiene padre, es el apical. El apical no apellida, no basal. ¿Por qué? Porque no llega a la base. El medial, el anterior, el lateral y el posterior sí son basales porque van a llegar hasta la base del. ¿Ya? Repito entonces, lado derecho, el pulmón se divide en tres, el bronquio se divide en tres. Tronco lobar superior, el posterior, anterior y apical. El tronco lobar medio, bronquio medio, medio medial también le llamamos, o látero medial. Medio medial y látero medial. Y abajo, el inferior, en el apical, el medial, el anterior, el lateral y el posterior. Y a estos 4 le llamamos basales, ¿ya? De apellido basal. Medio basal, antero basal, látero basal y postero basal. ¿Qué sucede en el lado derecho? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo el bronquio primario es más largo, 6, 7 cartílagos, y recién de ahí sale el primer tronco lobar, que va primero hacia atrás y hacia arriba, un solo bronquio.
ápico posterior, y así, ápico posterior, se fusiona, lo que aquí era apical y posterior, se fusiona en ápico posterior y queda libre el anterior. Pero se le añade otro tronco que tiene dos bronquios, el tronco de las lingulares, lingular superior y lingular inferior. ¿Ya? Entonces, 4 bronquios en el lóbulo superior izquierdo, ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. En el lado inferior, igualito que en el lado derecho, se queda el apical, se queda el posterior, se queda el lateral, pero el anterior y el medio se fusionan. El anterior y el medio se fusionan. ¿Ya? Entonces tenemos el apical, el posterior basal, el lateral basal y el anteromedial. Anteromedial. O sea, 8 segmentos en el lado izquierdo y 10 en el lado derecho. Ahí están los lado derecho, el apical, el anterior acá y el posterior. Acá el lateral y el medial. Aquí estamos viendo. Acá arriba sería el apical y atrás el posterior. Acá el lateral y el anterior. El medio no lo veo. El medio está dentro, la parte interna, no lo veo el medio. Aquí en el lado izquierdo veo el apical, ¿no? El posterior no lo puedo ver. El anterior, lingular superior acá y lingular inferior. Aquí en el inferior veré el lateral y parte del ápico, del anteromedial, ¿no? Parte del anteromedial y atrás el apical. Aquí estoy viendo por la parte interna al pulmón derecho. Ese es el pedículo pulmonar derecho. Atrás los troncos lobares superior y acá lo que continuaría el medio, ¿no? O el inferior. Aquí la arteria pulmonar y delante las venas pulmonares, la superior y la inferior. Miren, la pleura visceral está conformando acá un estuche y esto forma un ligamento y este es el ligamento triangular que lo adhiere a la pleura parietal. ¿Ya? ¿Y estas depresiones quiénes son? ¿Quién lo hace esta depresión? ¿Esta depresión quién lo formará? El callado aórtico. Esta, la tráquea, aquí el esófago. ¿Ya? Y esto ya viene a ser nuevamente acá el esófago y esta es la aorta. Y esas depresiones, estas cisuras, son las cisuras transversas y la cisura oblicua, viendo por delante. Este era el lóbulo medial, o el segmento medial, perdón. Este es el medio del medio, o medio medial, y este será el medio inferior. Y hacia atrás el posterior, este es el posterior. Y acá estaría el apical. Apical y acá el posterior. Ahí está, pintadito para que lo identifiquen mejor. En el lado derecho, el apical, el posterior, el anterior, el lateral, el medial. Aquí el apical inferior, el posterior y aquí el lateral. Aquí en el izquierdo, ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior. Este será el lateral y este es el posterior y aquí el apical. No veo el anteromedial, porque está en la parte más central. Y ahí está la ramificación. Y aquí ya no tenemos que diferenciar en lo que es segmentación pulmonar y lo que es ramificación de los bronquios. Esta es una ramificación de los bronquios. Cuando hablamos de segmento estamos hablando de masa pulmonar, ¿sí? O sea, dentro del segmento están bronquios, están arterias, están venas. Aquí solamente es la división de los bronquios, ¿ya? Entonces vamos a tener bronco primario. ¿Qué cosa es bronco primario?
la ramificación de la tráquea. Dos troncos primarios, derecho e izquierdo. Luego tenemos los troncos de segundo orden, lobares, lóbulo. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Lobares. Y cada uno de los lobares se divide en bronquios segmentarios. ¿Ya? Acá igualito como les he explicado, arriba en el derecho, el apical, el verdecito hacia atrás, el posterior, y el azul hacia adelante, el anterior. En el medio, el lateral y el medial. Miren, el lateral más grueso, el medial más delgado. Aquí el apical, el que no llega a la base, apical, el medial, el anterior, el lateral y el posterior no lo podemos apreciar ahí. Aunque aquí está, este sería el apical, ¿ve? El 6 es el apical y este es el posterior. ¿Ya? Posterior. Medial, lateral. ¿Ya? Los 4 son los basales. El posterior, el medial, el anterior y el lateral. Aquí en el lado izquierdo, el ápico posterior y el anterior. Y aquí mire el tronco y las lingulares. Prácticamente en el lado izquierdo, en la parte superior, habrían 3 bronquios. ¿Sí? 3 bronquios. El ápico posterior, el anterior y el tronco de las lingulares. ¿Ya? Pero por comodidad hablamos de lingular superior y lingular inferior. Pero en realidad son 3 bronquios nomás. 1, 2 y 3. Y acá 4. El apical, el posterior, este es el posterior, este es el lateral y este es el ápico anteromedial. Miren, el anteromedial es más grueso, por eso lo diferenciamos. El inferior, para poder diferenciar los bronquios, lo primero que tenemos que hacer es, primero ver el apical y segundo ver el más grueso. El más grueso es el anteromedial. Y de ahí ya la inervación del pulmón, inclusive hasta del corazón. El corazón tiene su propia inervación, ¿no? Pero es regulado por el sistema simpático y el parasimpático. Y se forma un plexo entre el nervio vago y la cadena simpática. Y forma este plexo cardiopulmonar. Plexo cardiopulmonar conformado por fibras del nervio vago y de la cadena simpática. ¿Qué va a hacer la estimulación simpática? Va a aumentar tanto la frecuencia ventilatoria como la frecuencia cardíaca, taquicardia y taquisfixia. Y el parasimpático, ¿qué hace? Deprime, ¿no? Bradicardia y bradisfixia. ¿Sí? Aquí para ver los músculos, los nervios esplácnicos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí del quinto al noveno sale el esplácnico mayor. Del décimo, el sabe, el esplácnico menor, y el otro, el abdominal inferior, el inferior del 12º. ¿Ya? Bueno, esta es la irrigación del tórax. Miren los arcos arteriales que se forman de la mamaria interna y de la aorta. Estas arterias sí se anastomosan, ¿ya? Son arcos arteriales que se anastomosan, pero hay que evitar lesionarlos. Cuando pensemos en ayudar a alguien, hay que ayudarle, pero no causarle más daño del que tiene. El retorno venoso. Todo lo que fue por las arterias intercostales va a regresar por el sistema ácigos. Aquí tenemos la gran vena ácigos mayor, que es la que recibe todo el retorno venoso, ¿ya? Vena ácigos mayor. Miren, hasta la quinta vena intercostal forma la gran vena ácigos mayor. Y aquí, en el callado que hace la vena ácigos, desemboca este tronco venoso superior. ¿A dónde va a desaguar la ácigos? A la vena cava. Cuando hay una atresia esofágica, lo primero que tenemos que ubicar es la vena ácigos mayor. ¿Por qué? Porque detrás de la vena ácigos mayor vamos a encontrar la fístula traqueosofágica. Esto es para ver los componentes de un espacio intercostal y cómo se articula la cabeza de una costilla contra las vértebras. Tanto las costillas como las vértebras son bígamas.
Una cabeza costal tiene dos carillas, ¿no? Y un cuerpo vertebral tiene dos carillas, dos hemicarillas. Entonces cada una de ellas se articula con dos elementos. Una vértebra con dos costillas y una costilla con dos vértebras, ¿no? Una costilla con dos vértebras, así. Y una vértebra se va a articular arriba con una costilla y abajo con otra costilla, ¿no? Y la costilla además se va a articular con una apófisis transversa con la vértebra inferior. Si acá se está articulando esta costilla con estas dos vértebras, se va a articular con la apófisis transversa de la vértebra inferior, o sea, con la correspondiente a la costilla. No tiene. La primera, la 11ª y la 12ª. ¿Ya? De la segunda a la décima sí tienen dos hemicarillas. ¿Ya? Las que son raras son la primera y las dos últimas. ¿Ya? Aquí tienen la vena ácigos mayor, miren acá, les dije hace un momento que las semiácigos podían desembocar a la vena ácigos mayor independientemente o a través de un solo vaso, ¿no es cierto? Aquí miren, están desembocando en forma independiente. La ácigos mayor por su cuenta arriba y la ácigos mayor, la hemiácigos mayor abajo también independientemente. ¿Ya? Eso puede venir por un solo vaso o, como en el caso de esta figura, con dos. Son los nervios. ¿Se nota? Sí, ¿no? Serían los ramicomunicantes grises y blancos, ¿no? Blancos adelante y los grises atrás. La inervación ya les hemos dicho. Va a formarse un plexo. Esta es la cadena simpática, la vena ácigos mayor, va a ser el callado de la ácigos, desembocando en la cava superior. ¿Ya? El desemboca en la cava. Es del otro lado. Mediastino, ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Pasamos a abdomen. ¿Hasta qué hora está? Hasta las 7. Bueno, abdomen lo podemos hacer